Llámome Xosé Ambás, soy fiu de labradores del Concello de Grao, enfermero de profesión, pero toda la vida dedicado a la recopilación de la cultura tradicional asturiana. Nesa cultura ocupa un destacado lugar la cultura siderera. Cuando falamos de les señas de identidad de un pueblo, de una cultura, en este caso del pueblo asturiano, tenemos que falar de muchas cosas. Ahí entren les lingües, na que yo estoy falando, el asturiano, ahí entra un paisaje, una cultura material, una cultura inmaterial, una gastronomía, una música tradicional. La sidra en Asturias, atrévome a decir que lle de les señas de identidad más importantes. Y es tan importante que los que nos dedicamos a recopilar el patrimonio inmaterial del pueblo asturiano, esos cuentos, esos cantares, estamos todo el día viendo cómo ese mundo de la sidra, ese mundo sidrero, esa cultura de los llagares, de la espicha, llena ese patrimonio inmaterial. Que se presente esta candidatura de la cultura sidrera a la UNESCO paézme importantísimo y lle de razón que se tenga en cuenta por la importancia que tiene este patrimonio material e inmaterial de la sidra en el pueblo asturiano y que podamos llevar al mundo, poner ese granín de arena al mundo, enriquecerlo más con lo que podamos aportar que salga de esta tierra. A mí paézme de razón y muy importante, maravilloso. Por eso apoyo totalmente la candidatura de la cultura sidrera a patrimonio inmaterial y material, porque van de la mano esos patrimonios de la cultura sidrera asturiana. Mucho me gusta la sidra, por eso planto pomares. Por eso planto pomares, porque me gusta tomar una jarra nos llagares. Ya no lo veo al mi amante que no. Ay, qué dolor y qué dolor.